¿Alguien más? ¿Alguien más que sepa lo que es un exantema? Como usted lo mencionó ahorita, el exantema viene siendo, ¿sí alcanzan a ver esa niña que estaba panza para abajo? Sí. Las manchitas que tiene. En este caso, ese tipo de sarpullido, ese tipo de lesiones en la piel se llaman exantemas, y todas las patologías que nosotros estemos viendo en el transcurso del día de hoy, pues corresponden a este tipo de lesiones. Es importante entonces hacer un cuadro diferencial, porque clínicamente para hacer el diagnóstico solamente con estar viendo esta ronchita nosotros sabemos que se pega. Y aquí lo más importante, el saber que se pega, es cuidar a quienes están en riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un niño con VIH, tengo un niño con leucemia o tengo un paciente que le trasplantaron algún órgano, ese tipo de enfermedades les puede ir fatales a esos niños. Las complicaciones pueden ser desde meningitis hasta, si tengo una mujer embarazada, que el feto se enferme. Entonces, en este caso, van a caracterizarse por presentarse en pacientes menores de 2 años. Está causada principalmente por un tipo de herpes virus. Entonces, ¿qué hace esta lesión cuando está en contacto con las células del paciente? Pues lo que va a hacer es cambiar la programación de estas células para que el virus, en este caso, haga esta representación clínica. La forma de cómo se pasa a otro paciente es a través de las secreciones principalmente respiratorias, y en este caso los pacientes van a tener un aspecto como que están enfermos, así como lo ven en esta imagen, así todo punteadito, rojo, así se ve. Imagínense ustedes que van a agarrar un vuelo y el paciente que está al lado de ustedes está así, como que nos empieza a dar incluso comezón, ¿sí? Ahí estoy viendo a Alan que ya se empezó a rascar la cabeza. Da comezón el ver a este tipo de pacientes. Y estamos en temporada de eso, en lo que viene siendo el cambio de clima, de primavera a verano, es cuando se caracteriza el paciente. De igual manera, el cambio de estaciones de lo que es verano e invierno, tanto para varicela como sarampión, para rociola. Afortunadamente, nosotros tenemos la oportunidad de vacunar a los pacientes para tratar ese tipo de lesiones. El paciente va a tener un exantema maculopapular. ¿Qué significa una mácula pápula? Que yo voy a tener varias de estas ronchitas rojas que se empiezan a converger unas con otras. Entonces el paciente va a tener en algunas situaciones el aumento de temperatura, y a eso se le llaman convulsiones, en este caso, que pueden condicionar a consecuencia de la fiebre. El diagnóstico lo hacemos principalmente porque el paciente tiene fiebre alta, luego la presencia de ese exantema, ¿sí? Y no corresponde ni anafilaxia, no corresponde ni alergia, ¿sí? Y por lo tanto nosotros eso nos va a hacer sospechar de que algo no está bien. Dentro de las complicaciones, no solamente hablar de meningitis, sino también un concepto que es encefalitis de la rociola, sobre todo porque le hago el examen al paciente, un examen de sangre, una biometría hemática, y voy a toparme con el aumento, en este caso, de células que tienen que ver con la respuesta inflamatoria. Para tratar tanto rubiola, sarampión y rociola, lo primero que tengo que tratar con el paciente es cuidar tanto la temperatura como lo que viene siendo en este caso la hidratación. La principal causa de fiebre es deshidratación, entonces tengo que hidratar a mi paciente para para tener un buen control térmico. Y en este caso, para prevención de rociola, no hay vacunas. Lo que sí hay es para varicela, para sarampión y, por supuesto, para rubiola. Ok, vamos a continuar con varicela. En este caso, varicela zoster es uno de los 8 tipos de herpesvirus que van a afectar. Uno veíamos ahorita en el caso de la rociola, el otro es de la varicela. Los pacientes van a cursar con cambios, hablando de las estructuras de las lesiones exantemáticas, muy diferentes a las otras. ¿Qué significa aquí? Que el paciente puede empezar con este exantema, luego este exantema como que se infecta y se forman pústulas. Esas pústulas luego posteriormente como que se llenan de líquido y forman, en este caso también, lo que viene siendo pequeñas vesículas. Luego esas vesículas se revientan y pues tengo costras. Y desde antes que apareciera la primera ronchita colorada, el paciente ya es potencialmente infectador. Entonces,
Antes se consideraba una enfermedad exclusiva de la infancia, ahorita nos topamos que es muy común en adultos jóvenes y en adultos mayores. Entonces, si yo tengo un adulto que no ha tenido varicela o no tuvo varicela durante la infancia y está en contacto con estos pacientes, se puede enfermar. Estos virus está causado por el virus de la varicela zoster, que es un virus ADN bicatenario. ¿Qué significa esto? Que me va a dar una vez la varicela, pero ahí se queda la memoria inmunológica. Cada vez que se pone mi sistema inmunológico deteriorado, voy a tener, en este caso, a nivel de lo que viene siendo algunos nervios de mi cuerpo, que se exacerbe y se manifieste clínicamente. Y es cuando yo digo que tengo varicela zoster o tengo herpes zoster, pero no es el herpes en los labios ni tampoco en genitales, solamente sería principalmente a nivel de los músculos intercostales, donde pasan los nervios de los músculos intercostales, pero también pudiera ser en el nervio facial y por lo tanto aparecer en el rostro de la persona. En este caso, la varicela es una manifestación de infección primaria y va a afectar a las personas susceptibles. En este caso es muy contagiosa y vean, por favor, hasta un 90% al estar en contacto con una persona que tiene varicela, y el periodo de contagiosidad, dice, oscila entre 2 días antes y 7 días después, cuando el paciente ya tiene costras. Vean en este caso todo el bracito como está. Esta imagen no se parece nada que ver a las otras. ¿Sí? En el caso del otro veíamos el paciente cómo estaba todo coloradito. Aquí vemos cómo tienen estas placas. Y repito, estas placas primero inician con el exantema, luego se forman las pústulas, luego se forman las flictenas, que son las ampollitas, y posteriormente tengo las costras. Este exantema característico va a aparecer inicialmente con pápulas rojas pequeñas, no umbilicadas, que tienen un líquido en la parte de adentro, y cada vez que se rompe una, sale otra. El problema es que al momento de afectar, por ejemplo, a nivel del nervio facial, puede desencadenar un problema de zóster oftálmico, ¿sí? Y ese virus puede migrar a la circulación y ocasionarme una meningitis. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que prevenir simple y sencillamente con el aislamiento en casa de estos pacientes. Si yo reviso lo que viene siendo cavidad oral de estos niños, no nomás cavidad oral está infestada de esas vesículas y de esos cambios por el virus, sino también lo que tiene que ver la nariz, la cavidad oral, los genitales, incluso la mucosa rectal. El paciente puede tener algún tipo de vesículas y son como quemaduras y es altamente doloroso para el paciente, así como pruriginoso. Aprovechando el jefe que llegó tarde, Humberto, ¿qué es pruriginoso? Sí, maestra, aguanta, permítame. ¿Qué es pruriginoso? Sí. Permítame un poquito. Jejeje. Es que voy Google. entrando. Es lo que causa No, como una comezón. no lo estoy buscando. No, apenas ahí tengo datos, pero estoy en la calle. Te vi que estabas abajo en Tejabán. Ya lo dijo tu compañera Sí. Mariali, es cuando tengo comezón. Es altamente pruriginoso. Entonces, Como cuando dicen que ya de que tienen prurito, es de la misma palabra, de la misma raíz. ajá, Ah, ok. que tiene mucha comezón. Ok, el tratamiento radica en dar nosotros algo para quitar la fiebre del paciente, radica en aislar al paciente y evitar que se rasque este paciente. Entonces, si yo al paciente tiene rascado, ¿qué va a pasar si yo tengo una ampolla y me la rasco, tengo una costra y me la rasco? A ver, Francisco. Y se va a hacer, perdón. ¿Qué pasa si tengo una ampolla o una costra y me la arranco? Me la rasco. Pues se va a hacer una herida, va a sangrar. No, estos pacientes no les sangran. Lo que va a tener es que arrancan lo que vienen siendo las 3 capas de la piel y el paciente se va a quedar con cicatrices. Con cicatrices. De toda la vida. ¿Qué pasa si tengo un morenito y se arrancan las 3 capas de la piel y se queda una cicatriz? Le queda manchado. Le queda blanca esa zona. Pues quedan como dálmata los chamacos, para no decir de otra manera. Todo en el sitio donde se rascan. Y ojo, por ejemplo, si se rascaron en zona donde hay mucho cabello, arrancan los folículos pilosos y el paciente se queda con zonas de alopecia. Imagínense ustedes que tengan una vesícula en la ceja y el paciente se la arranca, pues va a quedar la ceja así como si fuera un pequeño tatuaje, un hoyito. Entonces hay que cuidar bastante ese tipo de situaciones con nuestros pacientes. Dice aquí, la prevención es la vacunación. Entonces vamos a aprovechar. Alberto Esparza, ¿dónde andas? Aquí estoy, profe. Alberto, ¿cuál es el esquema de vacunación para el paciente con varicela?
No sé, profe. Aquí la pantalla dice que se administra al año de edad de esos niños. Sí, ya vi. Le iba a Antes, decir una de los gallos. antes se administraba, uno en la privada nada más lo podía adquirir. Ahorita, por ejemplo, si están los niños en guardería, el Seguro Social o las campañas de vacunación en ocasiones vacunan a los niños contra varicela. Eso es muy importante porque la vacuna no hace que el paciente no le dé varicela. Hace lo mismo que los que nos pusimos la vacuna de COVID, que si nos da varicela o si nos da COVID, las manifestaciones clínicas van a ser menores. Entonces, imagínense ustedes, así como si fuera la mole de las caricaturas, todo lleno de vesículas en un paciente con inmunosupresión. Es tremendamente doloroso para el paciente y en condiciones de clima de Culiacán, pues para el paciente sería fatal el estar en contacto su ropa con esas vesículas se descaman. Entonces la vacuna se administra a los 12 meses a 15 meses de edad y ojo, pregunta, porque es pregunta de examen, ¿cómo se aplica? ¿En gotitas, en el brazo, o en la pierna o cómo? Entonces, esos datos necesito que la persona que les tocó el tema de varicela en su tríptico lo pongan. Le comentaba yo ahorita a la directora de guardería, le digo, ok, porque es importante informar cómo voy a aplicar una vacuna. Yo como mamá primeriza a lo mejor voy a decir, es que mi hijo, ¿cómo va a sufrir con la vacuna? Pero si es la Sabin, es gotitas. Así de sencillo. Pero si resulta que si mi hijo tiene hemofilia y yo voy a aplicarle una vacuna, tengo que preparar a ese paciente para evitar tener una hemorragia. Entonces, todo ese tipo de datos hay que notificarlos en las vacunas porque los esquemas de vacunación están así. Al momento de que nacen, regresan a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses les toca a los pacientes y luego repiten al año. Entonces, ese tipo de citas, nosotros como enfermeros tenemos que hacer énfasis en los mamás o a los papás que no se les deben de pasar. Ahí hay un compromiso con ese paciente de protegerlo y repito, no es que no le dé varicela, es que yo no quiero que le dé varicela y esa varicela sea fulminante y le ocasione una meningitis o una encefalitis. ¿Ok? Entonces, la transmisión del virus de la vacuna es en el paciente solamente para evitar que se complique. Ok, vamos a continuar. Repito, estas son generalidades. La próxima semana vamos a irnos un poquito más pausaditas y voy a grabar los videos para que ustedes se familiaricen con todas estas enfermedades exantemáticas que son infectocontagiosas. ¿Qué es el síndrome coqueluchoide? Vean esta cara de este bebé. ¿Alguna vez han tosido lo suficientemente tan seguido y tan fuerte que sientan que el aire se les está yendo y pierdan el control de esfínteres? A estos pacientes les pasa eso. El niño tose, se pone cianótico, tiene dificultad para respirar, le puede ocasionar derrames o problemas de hemorragias a nivel de la conjuntiva por el sobreesfuerzo. Mira este Alexander presumido. Y nosotros vamos a tener lo que viene siendo a consecuencia de un problema de un cierre de la vía de la laringe. Ya habíamos hablado de laringotraqueobronquitis. Ojo, es muy diferente decir síndrome coqueluchoide o a laringotraqueobronquitis. La laringotraqueobronquitis es un espasmo que yo tengo a la respuesta a algo que está en el ambiente. Aquí, al momento de estar hablando, estoy hablando de una bacteria, por lo tanto, el tratamiento farmacológico para mi paciente es antibiótico. No es nebulizaciones con frío, como sería en la laringotraqueobronquitis. Entonces, el paciente refiere una sensación de asfixia y al final hace un sonidito porque el aire está tratando de salirse del paciente. Entonces, ¿qué ocasiona el síndrome coqueluchoide? Una bacteria que se llama Bordetella pertussis, ¿sí? Es la causante de otra patología que se llama tosferina. Entonces, yo digo síndrome coqueluchoide o tosferina es lo mismo. ¿Por qué les estoy comentando eso? Porque se puede prevenir, en este caso, con vacunas. Entonces, el paciente principalmente es la presencia de esa toxina que ocasiona el broncoespasmo y vean esto. Entonces, el esquema de vacunación tiene que estar completo para nuestros pacientes y es pregunta de su próximo parcial. Entonces, vayan dibujando el esquema de vacunación para cuando les diga, adjunta la imagen del esquema de vacunación, ya lo tengan y no tarden mucho tiempo. Porque si les doy una hora, en lo que estén ustedes dibujando la cartilla de vacunación, se les va a acabar el tiempo. ¿Ok? No pueden pasar fisio de la madre y el recién nacido, ni fisio del niño y el adolescente, sin saberse los esquemas de vacunación. Entonces, eso así como tatuaje. Está como si yo dijera, es que soy mecánico y no sé dónde se miden los niveles del aceite del carro. Entonces, yo no puedo decir que sé o cursé pediatría sin saberme esquemas de vacunación. Las manifestaciones clínicas, primero que nada, tienen que ver
una fase catarral donde el paciente tiene febrícula y luego una fase paroxística donde el paciente tiene ese tipo de tos que es como tos de perro, ¿sí? Aparte de una fase de convalecencia donde el paciente tiene una tos menos extensa, sin embargo los síntomas empiezan a desaparecer. Los lactantes pueden no mostrar esto, sin embargo es necesario a veces ocasiones hospitalizarlo y darle un tratamiento al paciente, sobre todo porque cursan con episodios de apnea. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Vean esta imagen ahí. Por supuesto que yo como mamá me estaría reforzarme a una película de terror, ver a mi hijo con los ojos todos eritematosos por el esfuerzo que está tosiendo. Y esto es a consecuencia de no vacunarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en estos pacientes? Pues para el diagnóstico, el escuchar cómo tosen, esa intensidad de la tos, y para ellos, pues hay que vacunarlos. Lo que les decía ahorita, hablando de la vacunación, a los 2, 4, 6 meses de edad, el paciente va a tener, y luego viene una combinación, en este caso con la TDP. Aprovechando, vamos a ver de los que se anotaron al final. Kevin, Alexander, ¿dónde andas? Aquí estoy, maestra. Ok, Kevin, aprovechando, ¿qué significa pentavalente o qué vacunas contiene la pentavalente? Es la que tiene la toferina. Ay, no me acuerdo. Pues todas son preguntas de examen. Mande Ernesto, ¿cuáles contiene la pentavalente? Aquí la pentavalente es difteria, tosferina, tétano, poliomielitis. Con eso es. E influenza. Y la influenza. ¿Y cómo se aplica, Ernesto, aprovechando? Es la pentavalente. La aplican, A menores de 18 meses. va en el buslito del niño. ¿Y cómo le va? Como son puros virus atenuados, a este paciente hay que bañarlo inmediatamente después de que se aplica la vacuna. Entonces, para que ustedes tengan presentes, sobre todo porque no solamente es la vacunación, sino también tenemos el tratamiento para esta bacteria, que serían los antibióticos, como viene siendo la citromicina. Ok, a los que les tocó ahorita hepatitis, bien lo mencionaban ahorita, vamos a enfocarnos en hepatitis A. ¿Qué diferencia tiene la hepatitis A a las otras? Que la hepatitis A prácticamente se presenta en la infancia. Sin embargo, nosotros tenemos de saber que existen otras que pueden ser ocasionadas por tomar alcohol, por tomar medicamentos, y pues los niños no hacen eso. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en la hepatitis A. En el caso de la hepatitis A, vamos a hablar nosotros de las características que presenta el paciente, sobre todo porque vamos a tener los síntomas y los signos de coluria, acolia e ictericia. Jimena Aros, ¿andas por ahí? Perdón. Perla Félix, ¿andas por ahí? Sí, maestra. ¿Qué es ictericia, mi amor? ¿La qué? Ictericia. La ictericia. Sí, ictericia. Ictericia es un problema más que nada que se da en el hígado, el cual provoca que se pongan los ojos cambien de color. Como por ejemplo, es como la deficiencia de glóbulos rojos, algo así. A ver, pausa ahí. A ver, Rochelle. Es la piel amarillenta ocasionada por la acumulación de bilirrubina en la sangre. Es correcto. Entonces, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de ictericia congénita, que decíamos que es patológico y es porque los glóbulos rojos se revienten y la bilirrubina no se puede eliminar y el paciente se pone todo amarillito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es coluria? ¿Alguien que pueda ayudar a Perla? ¿Qué es coluria? A ver, Mariali, perdón. Es la presencia de la bilirrubina en la orina. Perfecto, muy bien. ¿Y acolia? ¿Alguien? ¿Humberto? ¿Alguien? No te escuchamos, Humberto. Es un signo de enfermedades como la hepatitis, maestra. Ajá, ¿y qué significa eso?
es un signo de muchas enfermedades, ya compuesta de ictericia, coluria y la hepatitis. No, pero acolia solito. Acolia, ¿qué es? Alguien levantó la mano. Profe, Mande. a mí me habían explicado una vez en el Hospital de la Mujer que es como cuando las heces son de color blanco o blanquecino. Así es. No tienen color las heces y eso es porque ¿Me escuché, todas profe? las bilirrubinas se van hacia la orina y no se eliminan por las heces. Eso es acolia, las heces sin color, ¿ok? Entonces, eso le tenemos nosotros que informar a la mamá. En el caso del paciente pediátrico, si el hígado no metaboliza, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Primero que nada, vamos a encontrar el amarillito, la popó sin color y la orina vamos a tener a nosotros que es de un color muy fuerte. Mande, Leslie. De hecho, eso me tocó en la última práctica del niño del recién nacido. Se supone que si te toca, si bien te vas y se acumulan varios niños, más de 12 creo, más de 10, va una enfermera y les aplica ciertas vacunas y cuando les da la cartilla. Y ahí en la cartilla viene la detección de enfermedades, donde vienen las diferentes coloraciones de la popó y esa enfermera te explica el cómo debe de salir. Vienen enumeradas del 1 hasta el 6 y vienen diferentes colores. Y eso es excelente, qué bueno que lo mencionas. A la persona que le toque hepatitis, si le quiere poner esa escala de colores, porque para mí voy a decir, es que mi bebé está defecando normal. Pues ese color de, así como el emoticono de la popó, así tiene que ser cafecita. Sí, si mi color de mi popó es como si fuera plastilina de la que utilizo para hacer la piel de los monitos, eso no es normal. Ok, entonces vamos a tener aparte de eso el crecimiento del hígado. ¿Alguien sabe cómo se llama el crecimiento del hígado? Hepatomegalia. Excelente, la hepatomegalia. Entonces, esos pacientes van a tener la presencia de acolia, coluria, hepatomegalia y generalmente pueden acompañarse de lo que viene siendo náuseas, vómito y dolor abdominal. En muchas ocasiones, ¿qué hacemos con esos pacientes? Que los vemos así como los Simpson amarillitos, los dejamos en casa y ojo, si es un bebé que fue a guardería, todas sus secreciones, específicamente las de la popó, son altamente infectables. Entonces, si yo como cuidadora de esos pacientes, el niño agarró el chupón o un juguete y otro niño lo chupó, ese niño también puede tener problemas de hepatitis. Entonces, ese periodo de incubación, sí, el paciente ya lo está diseminando y yo no tengo síntomas. Entonces, tengo que notificar que tengo un problema con ese paciente. Ojo, aquí no voy a tener tanto meningitis. Aquí el fenómeno más importante, hablando de las complicaciones, es un problema de hepatitis fulminante. Afortunadamente se presenta en el 0.015% de los pacientes. Sin embargo, por ahí en el 2005 hubo un brote de hepatitis A aquí en Sinaloa y falleció un pacientito, hijo de un pediatra, que no se había vacunado. Entonces, pues yo quisiera que no pasara ninguno, pero mucho menos que pasara en los míos. Entonces hay que hacer énfasis nosotros que se puede prevenir y también los pacientes se deben de vacunar. Aquí está lo de acolia, coluria, hepatomegalia, ictericia, porque hay un día que se festeja lo que viene siendo la hepatitis. El diagnóstico principalmente nos va a servir a nosotros para hacer un diagnóstico diferencial, si es hepatitis A, B, C, D o la que a ustedes se les ocurra, sobre todo porque tengo que buscar de dónde lo agarró mi paciente. Sin embargo, para el tratamiento, reposo en casa, la hospitalización solamente en alguna falla que tenga que ver con la circulación y, por supuesto, en el caso de la prevención, lo más importante, vacunar a los pacientes, ¿sí? Hablando de lo que no se han vacunado y no han tenido problemas a partir del año de edad. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos toca este tipo de enfermedades. Aquí viene otra. Esta información que les estoy pasando es una presentación de un curso que di de fisio del niño al adolescente, así como de uno de farma, de uno de fisio para las personas, para las personas que debían la fisio del niño. Fue un maratón en Semana de Pascua con todos ellos, torturador, porque no pueden, insisto, salir de la escuela sin saber las enfermedades prevenibles por vacunas. En este caso, así como la Bordetella pertussis es una bacteria que ocasiona síndrome coqueluchoide, en el caso del tétanos también está causada por una bacteria y el tratamiento radica, en este caso, en dar antibióticos. Pero ojo, aquí nos vamos a enfocar en un concepto que se llama tétanos neonatal. A la persona que les tocó tétanos, por favor, enfóquense en ese tipo de tétanos. ¿Cómo prevengo el tétanos neonatal? A ver, voy a irme aquí. Yasmín Estrada, ¿cómo se te ocurre prevenir el tétanos? Poniendo la vacuna.
¿A quién? A a los niños o cada vez que te corres o algo así te pone la vacuna Tengo para un bebé, prevenir. Es a un la madre. neonato. Pausa, Ajá. pausa, Jocelyn, no le soples. Sí, es a la madre. O sea, no es grosería, ¿no? Por el Día de las Madres, pero sí. O sea, yo voy a prevenir el tétanos en ese bebé que van haciendo. No voy a agarrarme chiquito y véngase para acá. Acuérdense, la única que le pongo al nacer es la BCG. De La ahí me que, espero 2 meses y ya no es neonato. este se la ponen a los de la semana 20 a la 28, ¿verdad? 21 a la 28 creo. Así es. Entonces, la forma de prevenir, y vuelvo a repetir, ustedes van a hacer un cartel y un tríptico para difundir cómo voy a prevenir esto. Imagínense que nace un bebé y está así. Esta posición de este niño es altamente dolorosa porque tiene una contracción generalizada. Y hay 2 situaciones que se pueden presentar. La mujer durante su embarazo no tuvo la vacunación adecuada y la otra es si el bebé nace fuera de un hospital y se contaminó a través de la herida del cordón umbilical con esta bacteria. Entonces, ¿cómo se le llama al bebé cuando nace fuera de un hospital? A ese tipo de parto. Parto fortuito. Parto fortuito. Y si se han dado cuenta que las gasas traen caducidad, ¿por qué las gasitas se hacen amarillas cuando están viejitas? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro una gasita viejita y cubro o hago la limpieza del cordoncito umbilical y la gasa tiene polvo? ¿Dónde se encuentra esta bacteria? Se encuentra en el polvo. La característica de esta bacteria es ser anaerobia. ¿Alguien sabe qué es eso? E. coli. No, la bacteria anaerobia. ¿Qué significa anaerobia? Que Que se transporta por aire. No, Sin oxígeno. que no ocupa No oxígeno. necesitan oxígeno. Así es, no ocupa oxígeno. Entonces, si yo tengo al chamaco todavía con una gasita y lo fajo y lo aprieto y tiene la cuarentena y no lo voy a bañar, pues imagínense la bacteria su pachanga, porque necesita estar en un lugar donde no haya aire. Si yo me baño todos los días y tengo una herida, es poco probable que la bacteria empiece a replicarse. Entonces, aquí habla del tétanos en general, pero repito, para el cartel, a las personas que les tocó, enfóquense en la prevención del tétanos neonatal. Aquí está una imagen que a mí en lo particular me gusta porque trae de todo. Habla de los síntomas clínicos, o sea, esa parálisis en un niño de 3 días de nacido es horrible para ese paciente. O sea, ¿para qué saliste de donde estabas? Si eso ocasiona de que el paciente necesite en ocasiones aplicarse fármacos sedantes o relajantes musculares e intubarse porque llegó la bacteria y colonizó desde el cordoncito umbilical y prácticamente le lesionó la vida. Las condiciones adecuadas, hablando de asepsia, no se dieron, ni la mamá estaba inmunizada, ese es el medio de transmisión. El tratamiento pues viene siendo principalmente las penicilinas y la resección de ese tejido. Hay que quitar el cordoncito umbilical para tratar de erradicar todo lo que se pueda. Y por supuesto vamos a aplicar lo que viene siendo antitoxina, en este caso, o gamaglobulinas al momento de que tenemos al paciente dentro del tratamiento. Pero aquí lo que más importante es saber que es una bacteria anaerobia, que esta bacteria se va a reproducir en situaciones donde no hay aire, es en forma esporas y por supuesto las manifestaciones clínicas pues van a ser insomnio, trismos, dependiendo la localización. Pues recordemos, el cordoncito umbilical es la parte más importante del recién nacido para la comunicación y el transporte de sangre, oxígeno y nutrientes. Y por supuesto, en este caso, vamos a enfocarnos en ese tipo de prevención. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Repito, esto es muy general con respecto a ese tipo de enfermedades. Todavía nos faltan más, sin embargo, pues yo lo que quiero es mostrarles un panorama de lo que vamos a tener en esta unidad y aquí está lo que les decía. ¿Qué diferencia hay de decir la gamaglobulina antitetánica de decir la vacuna DPT? ¿Qué significa DPT? El DPT, la difteria, Es difteria. Excelente. Difteria, tosferina y tétano. Sí, ahorita con los memes de los millennials, o sea, arránquense ustedes con todas esas, ya supiste que es BCG, ya supiste que es DPT, o sea, revisa tu tu cartilla de vacunación y date cuenta lo que tienes y lo que no, ¿no? Entonces, hablando de memes, si fuera un examen ahorita yo con ustedes, yo pongo esos memes en los exámenes para que ustedes me contesten las siglas y recordemos, ¿cuál es la vía de administración de la vacuna antitetánica? ¿Dónde va? ¿En la nalga, en el brazo o dónde? Va en el brazo. Uy, perdón, me equivoqué.
¿Qué no ve la nalga? Porque en la primaria yo me acuerdo que la ponían en la nalga. A ver, ¿dónde va? Que yo recuerde, va en el brazo. Pues lo investigan, por favor, porque ahí va a quedar ahí y yo voy a revisarlo. Izquierdo, ¿qué no? Pues investiguenlo, ustedes son los expertos, porque si yo caigo en sus manos, así como los que me vacunaron contra el COVID, yo les dije, si me sale morete o me mareo o convulsión o les pasa algo, vengo sobre ustedes y les pongo que no los vi nunca. Vean, Sí. ese es Va en el brazo izquierdo, maestra, porque yo hace poquito me metí en una campaña de vacunación, bueno, ya tiene rato, y yo me pinché el dedo con la aguja donde ya había inyectado a un paciente, y llegué y me pusieron esa vacuna en el brazo izquierdo, la del tétanos. La del tétanos, ok. Vean, repito, esta información que les estoy mostrando a ustedes es para un curso, ¿sí? Y así como yo los torturo, hay algunas cosas que le llamamos signo patognomónico. ¿Alguien sabe qué es un signo patognomónico? ¿Qué significa eso de signo patognomónico? Signo patognomónico es una característica clínica que solamente la tiene una enfermedad. Si yo, por ejemplo, me encuentro en el caso del tétanos, la risa sardónica, esa rigidez en los músculos maceteros de la cara, no lo voy a encontrar en ninguna otra cosa. En el caso del mande Mayrali. ¿Es la del sarampión o algo así? No, esa. No, la del tétanos. O sea, en el caso de la risa sardónica, el signo patognomónico es el paciente con tétanos. Pero en el caso del signo patognomónico del sarampión, son las manchas de Koplik. ¿Sí? Si yo encuentro, por ejemplo, en el caso del síndrome coqueluchoide, ese tipo de tos perruna, ¿sí? Que en el paciente tiene estridor laringio y todo eso, yo pienso en bordetella pertussis. Entonces, este cuadro, a mí en lo particular me gusta mucho porque hago la diferenciación hablando de prevención, diagnóstico y todo ello. Sin embargo, a ustedes no les va a tocar nada de esto. Vamos a concentrarlos en un solo tema para esta unidad, que es el cartel y el tríptico. Con eso, yo me doy más que servido. Por favor, que no se les olvide poner su nombre, personalícenlo, ¿sí? De tal manera que pueda llegar a una persona. Por ejemplo, imagínense que llegó una embarazada y que, ay, es que no pasa nada. ¿Cómo que no? Si tú no te vacunas contra el tétano, su bebé puede tener esto. Entonces, hay que promover la vacunación y con ese tipo de información científica que ustedes van a elaborar, pues qué mejor que inundar las redes con eso y no con memes de BCG y SAT y tonterías de esas. ¿Ok? Oiga, profe, Manda, Ernesto. entonces el caso hablando del tríptico, lo quiere de prevención, no va a ser lo que es definición, tipo clínico, Sí, viene todo. fisiopatología. Viene todo, pero yo En quiero general. que se vea, sí, yo quiero que se vea eso, porque a veces me ponen Ok. unos trípticos, Humberto, qué bueno que viniste, ultra mega reducidos, que prevención, vacunación, pero pues eso no me dice nada. ¿De qué, profe? De tu trabajo minimizado ahí, no sé qué tipo de arte hagas, pero No, fue que no he podido presentar, no le he subido. no, pero yo he visto No. unos ahí, el dibujo de los pulmoncitos del paciente con... No, profe, yo no fui ese. Chéquele bien. No te preocupes, voy a hacer un video exclusivo de eso para mi canal de YouTube ahora que cumplan los 1000 suscriptores. Ya los tengo listos ahí, toda la información, porque esos están para la historia. Bueno, dudas, preguntas, nos vemos por el grupo de Telegram. Tengan excelente tarde. Cualquier cosa, por favor, Igualmente. ya saben que estoy para ustedes. Bendiciones, jóvenes. Igual, profe, buenas Cuídense, tardes. buen día. Igualmente.